¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los conceptos más fascinantes y, de verdad, fundamentales de la química orgánica, la isomería. Esto es mucho más que una simple definición, es la puerta de entrada para entender la química en 3 dimensiones. Vamos a descubrir por qué dos moléculas con los mismísimos átomos pueden ser cosas tan distintas como un medicamento que salva vidas y una sustancia completamente inofensiva. Prepárense, porque vamos a ver cómo la forma de una molécula lo es todo. A ver, empecemos con un desafío para la mente. Tenemos dos compuestos. Por un lado el etanol, el alcohol que todos conocemos, y por otro el dimetiléter. Lo curioso es que ambos tienen exactamente la misma fórmula química, C2H6O. Es decir, 2 átomos de carbono, 6 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Pero uno es un líquido a temperatura ambiente y el otro, un gas. ¿Cómo puede ser? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Si los ingredientes son idénticos, si la lista de átomos es la misma, ¿por qué el resultado es tan dramáticamente diferente? Bueno, la respuesta está en un solo concepto, una idea poderosísima en la química. Y para entenderla bien, primero vamos a definirla. Y la solución a nuestro misterio es la isomería. Fíjense en el origen de la palabra. Viene del griego iso, que significa igual, y meros, que significa parte. Partes iguales. Tiene sentido, ¿no? Los isómeros son, sencillamente, compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero sus átomos están armados de una forma distinta, ya sea en su estructura o en su orientación en el espacio. Piensen en esto como tener las mismas piezas de Lego. Con ellas se pueden construir dos cosas totalmente diferentes. Ok, vamos a empezar a clasificar esto. La primera gran familia, por así decirlo, es la isomería estructural. A veces también la van a encontrar como isomería constitucional o plana. Y aquí la diferencia es, bueno, la más básica de todas: los átomos están conectados entre sí en un orden completamente diferente. La secuencia de enlaces cambia. La idea de los planos de construcción es perfecta. Con el mismo set de ladrillos podemos seguir dos planos de construcción distintos y crear dos edificios diferentes. Y dentro de esta gran categoría de isomería estructural, tenemos 3 subtipos principales que tenemos que conocer sí o sí, porque cada uno nos cuenta una historia diferente sobre cómo se conectan los átomos. La primera es la isomería de cadena. A veces le dicen esquelética, y el nombre le va genial porque lo que cambia es justo eso, el esqueleto de carbonos de la molécula. Por ejemplo, con la fórmula C5H12 podríamos tener el N-pentano, que es como una fila de 5 carbonos uno detrás del otro, bien derechita. O podríamos tener el isopentano. Aquí la cadena principal es de 4 carbonos y ¡pum!, del segundo carbono le sale una ramita, un bracito con el quinto átomo. ¿Ven? Misma fórmula, pero el esqueleto es otro. Luego tenemos la isomería de posición. Ojo aquí, el esqueleto de carbono es el mismo. El grupo funcional también es el mismo. Lo único que cambia es ¿dónde está puesto ese grupo? El butanol es un ejemplo perfecto para esto. Si tenemos el grupo hidroxilo, S-OH que lo hace ser un alcohol, en el primer carbono de la cadena, es el 1-butanol. Pero si movemos ese mismo -OH al segundo carbono, ¡listo! Tenemos el 2-butanol. Misma cadena, mismo grupo, pero en otro lugar. Y con esto cerramos el círculo y resolvemos el misterio del principio, la isomería funcional. Aquí el cambio es radical. El etanol y el dimetiléter, ambos C2H6O, organizan sus átomos de forma que crean grupos funcionales totalmente distintos. El etanol tiene ese grupo hidroxilo, el -OH, que lo define como un alcohol, pero el dimetiléter tiene un oxígeno en medio de 2 grupos de carbono, una estructura ROR, que lo define como un éter. Y ese cambio de familia química es lo que les da propiedades tan diferentes, y explica por qué uno es líquido y el otro es gas. Misterio resuelto. Muy bien, hasta ahora todo ha sido sobre quién está conectado con quién, pero ¿y si las conexiones son exactamente las mismas? ¿Se acaba la historia ahí? Para nada. Ahora es cuando la cosa se pone realmente interesante y nos metemos de lleno en la estereoisomería, o isomería del espacio. Bienvenidos al fascinante mundo de la química en 3 dimensiones. Miren, los estereoisómeros tienen la misma secuencia de enlaces. Si los dibujáramos en un papel plano, parecerían idénticos. Pero en el espacio, en el mundo real tridimensional, su orientación es diferente. Y aquí hay una palabra clave que tenemos que recordar: no superponibles. ¿Qué significa eso? Que por más que las giremos y las rotemos en el espacio, nunca vamos a lograr que encajen una sobre la otra a la perfección, átomo con átomo. Es como tratar de meter la mano derecha en un guante izquierdo.
Un ejemplo súper claro de esto es la isomería geométrica, o como la conocemos casi todos, isomería cis-trans. Esto pasa cuando hay algo en la molécula que no la deja girar libremente, como un doble enlace entre carbonos. Es una estructura rígida. Entonces, si los grupos de átomos más importantes están del mismo lado de ese doble enlace, decimos que es el isómero cis. Si están en lados opuestos, cruzados, es el isómero trans. Y créanme, ese pequeño cambio de lado a lado altera sus propiedades físicas. Ok, prepárense porque ahora vamos a tocar el tipo de isomería que es, sin exagerar, fundamental para la vida misma, para la biología, para el desarrollo de medicamentos. Esto es la química tridimensional en su máxima expresión. El concepto se llama quiralidad, y el nombre es una genialidad, porque viene del griego cheir, que significa mano. La quiralidad es simplemente la propiedad que tiene un objeto, o en nuestro caso, una molécula, de no poder superponerse con su imagen en el espejo. Su reflejo no es idéntico a sí mismo. Y para entenderlo, no hay que ir muy lejos. Miren sus propias manos. Son el mejor ejemplo. La mano derecha es la imagen en el espejo de la izquierda, ¿cierto? Pero ahora intenten poner una encima de la otra de forma que coincidan perfectamente. Imposible, ¿verdad? Los pulgares quedan para lados distintos. Justamente eso, es la quiralidad. ¿Y cómo se traduce esto a las moléculas? Bueno, generalmente aparece cuando hay un centro quiral o estereocentro. Imaginen un átomo de carbono. Si ese carbono está enlazado a cuatro grupos de átomos, que son todos diferentes entre sí, bingo, ahí tenemos un centro quiral. Es el requisito indispensable para que una molécula tenga esta propiedad, esta manualidad, por así decirlo. Entonces, si una molécula es quiral, no está sola. Existe como un par de isómeros que llamamos enantiómeros. Un par de enantiómeros son, por definición, dos estereoisómeros que son imágenes especulares una de la otra, pero que como las manos no se pueden superponer. Son, tal cual, la versión mano izquierda y mano derecha de una molécula. Y aquí viene lo más increíble de todo. Si medimos sus propiedades físicas, como el punto de ebullición o la densidad, son idénticas. Separarlos es un verdadero dolor de cabeza. La única diferencia física es que desvían la luz polarizada en direcciones opuestas, pero la diferencia crucial es biológica. Nuestros cuerpos son quirales. Las enzimas, los receptores en las células, son como cerraduras con una forma muy específica. Así que un enantiómero de un fármaco puede ser la llave perfecta que cura, mientras que el otro, su gemelo especular, simplemente no entra, es inútil, o peor, puede llegar a ser tóxico. Bueno, ¿y si una molécula tiene más de un centro quiral? Digamos, 2 o 3. Pues ahí la cosa se expande, porque podemos tener estereoisómeros que ya no son imágenes especulares entre sí, y a esta nueva clase de isómeros los llamamos diastereoisómeros. Y esta es la gran diferencia con los enantiómeros, porque mientras los enantiómeros son casi gemelos idénticos en lo físico, los diastereoisómeros son como primos lejanos, tienen propiedades físicas y químicas completamente diferentes. Distinto punto de ebullición, distinta solubilidad, todo distinto. Y eso es una ventaja, porque significa que sí podemos separarlos con técnicas de laboratorio normales, como una destilación o una cristalización. Fue bastante información, ¿no? Pero es un tema fascinante. Vamos a hacer un resumen rápido para que todas las piezas se encajen en su lugar y no nos quede ninguna duda sobre las diferencias entre todos estos isómeros. Esta tabla lo pone todo en perspectiva. Fíjense bien. Enantiómeros, ¿son imágenes especulares? Sí, y sus propiedades físicas, idénticas. Por otro lado, los diastereoisómeros, ¿son imágenes especulares? No, y sus propiedades físicas, diferentes. Lo mismo ocurre con los isómeros cis-trans. La clave de todo, la pregunta que nos ayuda a distinguir a los enantiómeros del resto, es esa relación con el espejo. Así que ahí lo tienen. Resolvimos el acertijo del C2H6O y de paso nos dimos un clavado en el increíble mundo tridimensional de las moléculas. La isomería nos enseña que con los mismos átomos podemos crear universos de diferencia y nos deja una lección clarísima. En química y sobre todo en biología, la forma no es solo importante, la forma lo es absolutamente todo. Y para que se queden pensando, les dejo un último reto. Si tuvieran que explicarle a alguien, en una sola frase, la diferencia esencial entre un par de enantiómeros y un par de diastereoisómeros, ¿cuál sería esa frase? La respuesta, como ya vimos, tiene que ver con un espejo. Gracias por acompañarnos.